Bueno, básicamente en este video vamos a tratar de lo que hace un día o 2 días máximo ha dicho Noam Chomsky. Entonces, para hacer un breve resumen de Noam Chomsky, vamos a reseñar parte de su biografía. Bueno, su nombre completo es Abraham Noam Chomsky. Nació en Filadelfia el 7 de diciembre de 1928. Es un lingüista, filósofo, politólogo y activista estadounidense de origen judío. También es reconocido por su activismo político, caracterizado por una fuerte crítica del capitalismo contemporáneo y de la política exterior de los Estados Unidos. Se le considera de pensamiento socialista libertario. El New York Times lo ha señalado como el más importante de los pensadores contemporáneos. Entonces, nos llamó la atención su análisis porque quisiéramos compartirlo con ustedes, vamos a ir comentándolo, pero sobre todo porque dijo varias cosas que nosotros ya habíamos dicho hace ya varias semanas atrás. Entonces básicamente por eso nos llamó la atención y además porque él tiene ya una teoría un poco más general, más amplia al respecto y que también sería bueno comentar y compartir. De acuerdo a Noam Chomsky, Estados Unidos necesitaba imperiosamente parar y retrasar la locomotora china para no perder su supremacía mundial económica y su papel de gendarme planetario. Por lo que la CIA, Bilderberg, Israel y demás poderes mundiales habrían acordado hacer estallar una guerra bacteriológica de baja intensidad, propagando en territorio chino un virus de laboratorio, el COVID-19. Bueno, sobre esta primera parte, ¿no? Estamos de acuerdo nosotros, como acabamos de decir. Esto que acaba de decir Noam Chomsky, nosotros lo hemos dicho ya hace varias semanas. Por lo que dentro de este escenario hipotético, el primer sospechoso por el contexto y porque tiene la capacidad de hacerlo, sería entonces Estados Unidos de América. Y justamente en el análisis que realizábamos, considerábamos que por la hegemonía que estaba alcanzando China, obviamente esto era un tema muy preocupante para los Estados Unidos. Entonces nos parecía lógico, y a mucha gente le parece lógico, que este virus que se presentó en China, de una u otra manera, le cayó como anillo al dedo a los Estados Unidos, ¿no? Porque paralizó durante buen tiempo y de alguna manera le dio un estate quieto a China. Entonces, en base a eso, nosotros es que hicimos los videos y esto que acaba de decir Chomsky, nosotros nos parece razonable y estamos de acuerdo con esta primera parte de su análisis. Con algunos agregados que hace Noam Chomsky. Pero ahí, por ejemplo, resalta el hecho de que fue un ataque, ¿no?, implícito de los Estados Unidos a China y organizado por los aparatos de inteligencia de este país. Es decir, no fue un ataque necesariamente coordinado de las Fuerzas Armadas norteamericanas, sino a través de los aparatos de inteligencia, del cual el más conocido es la CIA. De todo esto estaba al tanto la inteligencia norteamericana, y debido a que los chinos estaban efectuando avances significativos en la manipulación sobre las cepas obtenidas, dicha situación terminó preocupando a las agencias de inteligencia americanas, las mismas que no quisieron correr riesgos sobre la posibilidad, ya prácticamente real, de que en un futuro, aunque indeterminado, China tuviera la capacidad de infligir un golpe letal invisible contra los Estados Unidos de América. Por esta razón, se tomó la decisión, a manera de advertencia, de adelantarse a un posible ataque chino, y por medio de una operación encubierta en la que habrían participado dobles agentes de nacionalidad china, se liberó en la ciudad de Wuhan el coronavirus mutado. Entonces lo mismo dice Noam Chomsky y nosotros también pensamos eso. Luego dice algo muy importante, una guerra de baja intensidad, exactamente lo que nosotros también dijimos en los análisis que realizamos anteriormente y que vamos a dejar en estos momentos para que ustedes lo escuchen. En cambio, lo que ha sucedido con el coronavirus califica como un hecho bélico no tradicional que invisibiliza al autor del ataque, por lo que ya no estaríamos ante una guerra convencional,
sino ante un conflicto de baja intensidad. Y cuando decimos de baja intensidad quiere decir justamente que es una guerra silenciosa, no es una guerra tradicional, ¿no?, donde bombardeas un país o invades un país. Y el hecho que sea un virus que no sea tan letal no quiere decir que no sea un arma. También mucha gente dice eso. Si es un arma biológica, entonces ¿cómo explicas? Me preguntaban que tenga una letalidad tan baja. Es que dentro del mundo de las armas hay armas para diferentes tipos de fines. Decir que es un arma biológica no quiere decir que sea un arma que va a acabar con millones de personas, ¿no? Depende para qué fin usas el arma. Si lo que quieres simplemente es paralizar una nación, darle un mensaje, como dije, una suerte de estate quieto, utilizas un arma biológica con una baja letalidad. Pero de hecho, no solamente Estados Unidos, todos los países que tienen armas biológicas deben tener armas biológicas de diferente tipo. Pero otra cosa que señalan Chomsky, que nos parece también que hay que resaltar, es que él agrega el ingrediente, entre comillas, de la participación de Israel, ¿no? Esto es muy importante porque él es judío. Miren, él acá está acusando directamente a Israel, ¿no? Es decir, Israel, que dicho sea de paso, no es gratuito, que es uno de los países que está investigando el descubrimiento o la elaboración de la vacuna contra este virus. No sería nada raro que Israel sea quien encuentre la vacuna. Y acá la introducción de Israel más bien me hace acordar a otro video que subimos, donde se habla de que este ataque biológico tiene que ver más bien con un plan más general, donde se busca debilitar a Irán, a China. Entonces, al mencionar a Israel, Chomsky un poco también amplía el análisis, ¿no? Entonces, eso también nos parece importante a resaltar. Una guerra de baja intensidad porque el virus no afecta a los niños y jóvenes, mano de obra futura, y en cambio se ceba con las personas mayores, mano de obra inactiva. Nos hace pensar en la frase que habría dicho Christine Lagarde, que los ancianos vivían demasiado y eran un riesgo para la economía mundial. Ya, este es otro aspecto importante también, ¿no? Porque efectivamente el virus es muy peculiar, ¿no? Ataca solamente cierta población vulnerable, en este caso la mayoría o un buen porcentaje de personas mayores, no son las únicas, también pueden morir gente más joven, pero normalmente la mayoría de fallecimientos son personas que pasan de los 60 años. Y sobre todo que es un virus que se está extendiendo por todo el mundo, ¿no? Incluso está llegando a los mismos Estados Unidos. Y eso explicaría de que sea un virus con estas características, porque la idea es un poco golpear a esta parte de la población, digamos, ya que no es capaz de valerse por sí misma, ¿no? La estrategia estadounidense pasa por propagar el virus en la ciudad donde el gobierno chino tiene un laboratorio de investigación bacteriológica del coronavirus, SARS, MERS y ébola. Así tiene la coartada perfecta para echar la culpa al gobierno chino sobre la hipótesis de un escape o accidente fortuito, a lo que se suma enero como mes estratégico. Se celebra el Año Nuevo Chino, la propagación del virus apunta de lleno a producir una parálisis total, al haber millones de desplazamientos y que afectarán a todos los sectores de la sociedad china. Esta parte es importantísima porque básicamente por esta parte es que nos animamos a hacer este video. Porque en esta parte, y realmente nos sorprendió mucho, es prácticamente un calco, sobre todo la primera parte en la que se refiere a que el virus fue soltado justamente en Wuhan, porque allí existe un laboratorio de nivel 4 y era una perfecta coartada para que inmediatamente las sospechas vayan por ahí, es decir, pensar que fue un accidente, como mucha gente cree, o fue una acción del gobierno chino que soltó el virus, porque justamente ahí está el laboratorio de Wuhan. Yo creo que justamente ahí se soltó el virus, porque ahí está el laboratorio de Wuhan, y lo utilizaron como una suerte de coartada. Y este término coartada y esta frase es la que utilizamos nosotros en el video que vamos a poner ahora para que lo escuchen. Esta hipótesis de trabajo viene abonada por el lugar donde se produjo el brote, la ciudad de Wuhan, provincia de Hubei. Territorialmente es una de las zonas más propicias para iniciar un ataque biológico estratégico, ya que por su ubicación y comunicación con el resto del país permitiría una propagación sostenida del virus, y además por la coartada que la propia ciudad elegida brinda, en el sentido que existe en ella un laboratorio de investigación nivel 4.
pero que lo pusimos hace varias semanas atrás. O sea, Chomsky ni siquiera estaba reflexionando seguro sobre el tema. Entonces nos llamó mucho la atención hasta en ese detalle cómo el análisis de Chomsky se acercó mucho al nuestro. Luego los otros aspectos que señala son fundamentales y eso es lo que nos hizo pensar a nosotros que fue un ataque biológico contra China, no porque nosotros seamos comunistas, no porque nosotros defendamos a los chinos, nada que ver, ¿no? Simplemente porque hay varios aspectos que Chomsky los señala y también los puntualizamos nosotros en los vídeos que subimos, que son estos, ¿no? A ver, el lugar donde se soltó el virus es estratégico. Es decir, si ustedes ven el mapa de China, ven que la ubicación de Wuhan es estratégica. Si tú quieres hacer un ataque biológico, justamente el lugar que escogerías es Wuhan, porque está justo prácticamente en el centro de China, y sobre todo está conectado con todo el resto del país. Entonces el virus podría esparcirse más rápidamente si lo sueltas en Wuhan que si lo sueltas en otros puntos de China. Además, lo que dice Chomsky, el año nuevo chino, que fue fundamental. Es decir, si tú quieres soltar un virus, justamente fue la fecha adecuada, porque el año nuevo chino originó que muchas personas se desplazaran por diferentes partes del territorio chino. Entonces tú soltabas un virus silencioso y tenías garantizado que este se iba a esparcir y expandir rápidamente por las celebraciones del año nuevo chino. Entonces todas estas cositas, alguien que sabe algo, pero poquito solamente de estrategia, de geopolítica, ¿no?, de inteligencia, sabe que no son cosas casuales. Es decir, es prácticamente imposible que aparezca un virus justamente en este momento, en este lugar, y que no se trate de un ataque por parte de una potencia extranjera. La estrategia de Washington no se limita a frenar a China. El siguiente país infectado de importancia es Irán, donde se suelta el virus letal para ser obligado a paralizar su economía, sociedad y que hubiese una posible respuesta de sus fuerzas armadas, sobre todo ante el riesgo militar que puede implementar contra Israel. Este aspecto es importantísimo. Esto ya entramos ya al análisis propiamente de Chomsky, aunque tenemos un video no nuestro, sino un video que se titula El coronavirus y la agenda secreta, donde ya ponemos el testimonio de otra persona, pero que dice prácticamente también lo mismo. No sé si Chomsky lo ha sacado de ahí. Pero, efectivamente, ¿no? Nosotros ya conforme ha ido pasando el tiempo, aunque esto sí, insistimos, nosotros no lo hemos dicho en ninguno de nuestros videos, nosotros personalmente, sí nos ha parecido extraño que luego de que fuese China el país más afectado y más contagiado, más golpeado por el virus, el segundo país no fue Italia, fue Irán, ¿no? Y justamente porque Irán tiene también un sistema muy cerrado, un gobierno autoritario, no nos hemos podido enterar en esta parte del mundo exactamente de la magnitud del golpe y de los estragos que el virus ha causado en Irán, ¿no? Se ha ocultado mucha información, entonces no sabemos a ciencia cierta cuál es el número real de muertos, cuál es el número real de contagiados. Sabemos que mucha de la clase política iraní se ha contagiado. Entonces, en un primer momento nosotros pensábamos, como muchos creo, que simplemente fue porque el virus salió de China y se esparció a Irán. Pero ahora yo no descarto la hipótesis de que el virus, así como fue soltado en China, haya sido también soltado en Irán. Y además, digamos, la cepa del virus más peligrosa y más agresiva. Es decir, que también haya sido un ataque específico sobre Irán. Y lo que dice luego Chomsky, que lo que se esperaba un poco era la reacción de Irán o la respuesta de Irán, eso también está trabajado en el video que subimos sobre el coronavirus y la agenda secreta, donde justamente se especulaba eso, ¿no? De que lo que se estaba buscando era que Irán responda sobre todo contra Israel, para que Israel tenga la justificación, y en ese vídeo se dice eso, de lanzar un ataque nuclear contra Irán. Entonces, todas estas cosas no son casuales, coinciden, ¿no? Y como les digo, lo de Irán también nos llama poderosamente la atención. Acuérdense, hace unas semanas, meses, el principal conflicto fue entre Estados Unidos y China, y luego hace unos días, el principal conflicto fue entre Estados Unidos e Irán, recuerden, ¿no? Incluso con la muerte del general iraní y luego el contraataque de Irán con misiles. Y, oh casualidad, el virus ataca primero a China, genera un colapso, y luego el virus ataca a Irán.
Entonces, qué casualidad también, las casualidades no existen a tal extremo, ¿no? El siguiente enemigo afectado de importancia es Europa, siempre muy hostil a Trump y a sus recetas económicas proteccionistas. Para ello inoculan el virus en la región de Lombardía, Italia, donde gobierna la Liga Norte de Salvini. Recordando que Salvini es un traidor a ojos de la inteligencia americana por apoyar a Putin en todos los foros internacionales y verse implicado en sobornos rusos. También Italia es escogida como país receptor del virus por entablar excelentes relaciones comerciales con China en una nueva ruta de la seda. La inteligencia estadounidense sabe que después de Italia, la Unión Europea sufrirá un colapso económico global, al verse paralizadas sus economías nacionales en su lucha contra el virus. De acuerdo a Chomsky, el esfuerzo titánico de Europa ante esta amenaza bacteriológica dará lugar a una debilidad frontal europea ante el Brexit británico, beneficiando al primer ministro Boris Johnson, el gran aliado inglés de la administración Trump. Esta parte del análisis de Chomsky nos parece espectacular y fundamental, y queríamos comentar esto. Miren, el papel de Italia, que yo no lo tenía muy claro, ¿no? Efectivamente, luego que cae China y luego que cae Irán, cae Italia. Y en Italia, si bien es cierto, hay elementos, hay indicios de que sí, ahí fueron los chinos quienes llevaron el virus, pero también yo no descarto, no hay que descartar nada en estos momentos, de que Italia haya sido atacado con el virus, es decir, el virus se haya soltado en Italia, ¿no? Y sea, como les digo, el virus de una cepa muy letal y muy agresiva. Eso explicaría por qué en Italia se ha producido una letalidad mayor incluso que en la misma China. Pero el dato que da Chomsky me parece interesante, ¿no? De que la región que se escogió, que fue Lombardía, justamente tiene una explicación, y que yo no la sabía, la verdad, ¿no? Uno va aprendiendo todos los días, de que en esta región opera la liga esta, a la que menciona Chomsky, que es justamente el representante de esta liga quien se opuso más a Trump y sobre todo quien se alió mucho con Putin, ¿no? E incluso acá hay temas pues de corrupción y de mafias tanto de parte de Italia como de Rusia, lo cual tampoco es falso, ¿no? O sea, para que vean que yo no defiendo a Putin, no defiendo a Trump, no, yo digo las cosas como son, y de hecho que en Rusia hay una gran corrupción como pasa en China también, ¿no? Entonces es muy lógico lo que dice Chomsky en este aspecto. Y luego, ¿por qué permitir o digamos tener calculado que el virus paralice la Unión Europea? Eso también es muy interesante, porque acá viene el tema del famoso reseteo financiero que se está hablando en muchos videos también en YouTube y que está concatenado con esto. Es decir, el cálculo era que también tarde o temprano la Unión Europea iba a pasar por una gran crisis financiera, ¿no? Que ya se estaba acumulando hace varios años. Y entonces el virus se utiliza como un pretexto también para paralizar la Unión Europea, mandar también un mensaje a la Unión Europea, porque también, como dice bien Chomsky, se han opuesto en muchas políticas a los intereses de los Estados Unidos y sobre todo a Trump, y al mismo tiempo tener el pretexto para de alguna manera hacer un reseteo financiero a nivel, en este caso, de la Unión Europea, ¿no? Y con todas las consecuencias que va a tener también respecto a la subsistencia de la Unión Europea y a las políticas que tenía Inglaterra de haberse separado de la Unión Europea justamente. Es decir, el tema es muy complejo, entonces por eso es que aquí hay que tener un análisis muy fino y hay que despercudirse de ideologías políticas, hay que tratar de ser lo más objetivo e imparcial posible. Una vez consumida la pandemia paralizadora del planeta, llegará la segunda fase. Control total de la guerra bacteriológica al poseer desde el primer momento la vacuna global del COVID-19, desde su producción en laboratorios estadounidenses. Este punto nos parece también importantísimo en el análisis de Noam Chomsky, porque, miren, solo el tiempo lo dirá, ¿no? Aquí sí nosotros no nos aventuramos a decir si Chomsky tiene razón o no, pero lo que está diciendo Chomsky es que la vacuna ya la tiene los Estados Unidos. Habrá que ver. Ahora, asumamos que Chomsky tenga razón en este punto, ¿no? Que la vacuna ya la tengan los Estados Unidos. Obviamente los Estados Unidos no la va a sacar. No va a ser el país que la va a sacar. Obviamente utilizará alguno de sus países aliados para sacar la vacuna por ahí.
Y esto podría explicar también por qué están entre comillas, ahora no, pero entre comillas, tan tranquilos de que el virus pudiera ingresar a Norteamérica, porque al final ellos saben que tienen cómo controlarlo, ¿no? E incluso eso explicaría también las actitudes de Trump en un primer momento, que estaba pues muy desafiante y muy hurondo, diciendo que el virus no tenía ningún tipo de importancia, ¿no? Y recién en los últimos días ha cambiado un poco de opinión, ¿no? Pero eso también puede ser una estrategia, una jugarreta política de parte de él, ¿no? Pero esto el tiempo lo dirá. Vamos a ver en qué momento se descubre la vacuna, cuál es el país que lo lanza, y vamos a ver si en este punto Chomsky tiene razón. Pero es interesante su punto de vista, no hay que descartarlo. Luego de la dispersión y caos sanitario mundial, llegará el orden capitalista nuevamente. Así reseteadas las economías nacionales. El nuevo valor en alza se llamará Industria Química USA, que a su antojo venderá patentes a países amigos y al contrario, bloqueo farmacéutico a países enemigos, debilitándolos aún más, si cabe, o presionando a gobiernos hostiles a cambio de las vacunas salvadoras. Esta parte también nos parece importantísima. En realidad, todo el análisis de Chomsky es realmente importante, ¿no? No por gusto es pues un gran pensador, ¿no? Por más que defienda ciertos intereses, es un gran pensador, tenemos que reconocerlo. Entonces, por ejemplo, si seguimos en la línea de la teoría de Chomsky, quiere decir que los Estados Unidos se van a fortalecer económicamente. Recuerden que los Estados Unidos tienen un serio problema económico, pero se van a fortalecer saliendo de esta crisis pandémica, porque ellos van a controlar las patentes de las vacunas, ¿no? De la vacuna. Y entonces su industria farmacéutica se va a fortalecer y por ahí pueden esperar una recuperación económica, porque la industria farmacéutica a nivel mundial mueve miles de millones de dólares y sobre todo, por el caso de esta pandemia específicamente, en este caso, van a manejar los precios a su antojo. Entonces, podría efectivamente significar la reactivación económica de los Estados Unidos por medio de la industria farmacéutica que le va a vender la vacuna a todo el mundo y porque son ellos los propietarios de las patentes. Pero algo más maquiavélico que dice Chomsky, y que también no lo descartamos, es que los Estados Unidos solamente van a vender la vacuna o van a facilitar la vacuna a aquellos países que sean próximos a sus intereses, es decir, países como por ejemplo Venezuela, y acá otra vez advertencia, nosotros no estamos de acuerdo con Maduro, lo criticamos, nos parece que es un dictador, y ahora por favor no se suscriban del canal los que aplauden a Maduro y que se han suscrito porque pensaban que yo lo defendía, lo siento, pero objetivamente hablando, por ejemplo, Venezuela podría ser una nación a la cual no le vendan la vacuna y obviamente el virus va a ser ahí un estrago, mientras otras naciones como por ejemplo Colombia pueden tener la vacuna más rápidamente y solucionar su problema rápido. Entonces, son especulaciones, pero podría darse también, no hay que descartarlas, ¿no? Tercera fase, implementación del nuevo orden mundial con el cambio de las relaciones entre países, desaparición de la Unión Europea, desaparición de enemigos potenciales como Irán, Corea del Norte, Venezuela, entre otros, debilitamiento de China continental y Rusia, nuevo patio trasero, Estados Unidos en Latinoamérica, globalización planetaria alrededor de la nueva USA y su poder omnímodo. Bueno, respecto a esto último, Noam Chomsky plantea que lo que va a surgir después de esta pandemia va a ser una suerte de nuevo orden económico financiero mundial y político también, donde Estados Unidos va a recuperar la presencia que estaba perdiendo, porque obviamente van a salir debilitadas de esta pandemia China, Rusia, la Unión Europea, y Estados Unidos va a salir fortalecido porque ahora es quien ostenta, digamos, las patentes de las vacunas. Y además también va a servir todo esto para relanzar el fin o el plan globalista que ya desde hace tiempo se está poniendo en marcha. Entonces, sobre este punto sí nosotros mantenemos nuestros reparos, porque ahí sí Chomsky obviamente da una opinión fundamentalmente política, que va de acuerdo a su pensamiento político, porque desde nuestro punto de vista, y haremos otro video al respecto, el nuevo orden mundial no es una cuestión de Trump, ¿no? Porque eso piensan muchos comunistas y socialistas o de izquierda, ¿no? Que el nuevo orden mundial es una cuestión de la derecha y ultraderecha fascista.
Y al revés, ¿no? La gente de derecha o de ultraderecha piensa que el nuevo orden mundial más bien es un asunto de comunistas y izquierdistas, ¿no? Desde nuestro punto de vista, ya lo sustentaremos en otro video, el nuevo orden mundial no tiene color político. El nuevo orden mundial, y por el cual están trabajando las fuerzas económicas, políticas y militares del mundo, en estas fuerzas están fuerzas de derecha, fuerzas de izquierda, fuerzas de ultraizquierda, fuerzas de ultraderecha, comunistas, liberales, todos están metidos en eso, ¿no? O sea que aquí nosotros no hacemos diferencias. Bueno, entonces hasta aquí llegó el análisis, esperamos que haya sido útil, hasta la vista.